Hola, muchas gracias por quedarse. Ya se oye el micrófono, ¿verdad? Sí. Bueno, pues les voy a platicar en esta ocasión. He participado varias veces en el simposio de verano y en esta ocasión les quiero platicar de un proyecto que arrancamos hace varios años. Les voy a tratar de hablar, obviamente, en el tiempo que tengo de los resultados que tenemos, pero algo de que les quiero platicar es que, bueno, arrancamos de cero con esta plataforma. Tuvimos que, desde obtener los genes, expresar las proteínas, purificarlas, hacer todo lo que tenemos que hacer antes de empezar a tener los resultados que les voy a presentar. Entonces, bueno, el trabajo con la enzima con la que estamos trabajando es con la hialuronana sintasa. Esta enzima fue aislada se ha encontrado en un microorganismo que se llama Pasteurella multósida. Y lo primero que empezamos a hacer es entender cómo funciona esta enzima. Obviamente les tengo que hablar del producto de esta enzima, que es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un polímero lineal formado por unidades disacáridas de glucosamina, N-acetilglucosamina y ácido glucurónico. Entonces son un polímero, un heteropolímero, en donde viene alternadas un glucurónico y una glucosamina. Obviamente no les tengo que platicar de la importancia del ácido hialurónico, ya lo conoce, ¿no? Esta parte cosmética es muy conocido, pero no es la única aplicación que tiene bastantes propiedades, como lo pueden ver, como antiinflamatorio, viscoelástico, efecto bacteriostático, y es biocompatible, en fin, tiene muchas aplicaciones. Y de ahí que nos interesaba trabajar, pues, con esta enzima. Dentro de las aplicaciones, esas son las propiedades. Dentro de las aplicaciones, pues ya se sabe que tiene para el tratamiento de la artritis, de la osteoartritis, obviamente la parte cosmética, dermatológica, para cirugías. Bueno, incluso ya se está trabajando, y como muchos de ustedes saben, mi línea de investigación también trabaja con nanopartículas y nanobiotecnología. Entonces, pues también se utiliza como nanoacarreador y tiene algunas otras aplicaciones. Bien, ¿dónde podemos encontrar ácido hialurónico? Obviamente nosotros lo producimos. Es como lo más conocido. Nosotros lo producimos, por lo tanto, por eso es biocompatible, porque es un polisacárido que nosotros tenemos en el cuerpo. ¿Dónde se produce? Pues tanto en la piel como en el líquido sinovial de las articulaciones, en el humor vítreo, en cordón umbilical y en cartílago. Pero también es producido, de forma interesante, por bacterias, hongos y virus. ¿Y por qué es producido por estos organismos? Casi todos los organismos que producen el ácido hialurónico son patógenos, porque es la forma en la que pueden cubrir sus membranas, su superficie, y poder penetrar a las células sin causar una reacción alérgica. Entonces, por eso muchos de estos organismos los producen. Obviamente las enzimas encargadas de la síntesis del ácido hialurónico, pues son las hialuronas sintasas, que lo que hacen es que utilizan azúcares activados, tanto la UDP-glucosamina como el UDP-glucurónico, para poder sintetizar este polisacárido, heteropolisacárido. Podemos encontrar dos tipos de ácido de hialuronas sintasas. Existen unas que son transmembranales, que son las más comunes y que actualmente para la síntesis de ácido hialurónico se utilizan no las enzimas solas, sino por medio de producción fermentativa en Streptococcus, utilizando estas enzimas transmembranales. Entonces, casi todo el ácido hialurónico que ustedes van a encontrar es producido por estas enzimas. Sin embargo, existe otra clase de enzimas, que llaman clase 2, que son unas enzimas que son solubles, pero tienen una región que se asocia a la pared celular, a la membrana celular. Estas enzimas ya han sido estudiadas y se les puede eliminar el sitio de anclaje para poder utilizarlas de forma soluble. Y son en estas enzimas en las que nos interesamos trabajar. Es muy interesante ver que no existe hasta el momento una estructura cristalográfica de una hialuronana sintasa de este tipo, de la clase 2, que son solubles, ¿no? Ya se imaginarán las transmembranales, ¿verdad? Es todavía más complejo. Entonces, lo que se ha hecho es que se ha utilizado
se han hecho modelos, que es parte de lo que hicimos nosotros también, utilizando otras enzimas, por ejemplo, la condroitin sintasa. ¿Y por qué la condroitin sintasa? Pues es que resulta que estas enzimas pertenecen a un grupo más grande de enzimas que se llaman glucosaminoglicán sintasas, bacterianas que son solubles, y en este grupo se encuentran las condroitin sintasas y la heparosan sintasa. Entonces, estas enzimas se parecen a nivel de secuencia primaria y entonces con base en esto se han hecho modelos para poder estudiar estas enzimas hialuronan sintasas. Entonces, como pueden ver, hay información que hace falta, pero se toma de lo que ya hay de las condroitin sintasas para poder hacer un símil con estas enzimas. ¿Qué se sabe de la estructura de estas enzimas? Pues que pertenecen a la familia 2 de las glicosiltransferasas, que tienen un plegamiento que consiste en dominios tipo Rosman. Y aquí podemos ver que tiene dos dominios. Un dominio que ya se ha identificado en las condroitin sintasas, y también algunos estudios han hecho con las hialuronan sintasas, en donde han demostrado que el dominio 1 es el responsable de la transferencia de la exosamina, o sea, de la glucosamina en el caso de las hialuronan sintasas. Y el dominio 2 es el encargado de la transferencia de la actividad glucurónica. Otra cosa que se ha identificado en estas enzimas son los motivos relacionados con la reacción, ¿no? La hidrólisis del azúcar activado y el reconocimiento del nuevo aceptor. Se sabe que hay motivos conservados que los podemos ver en azul. Aquí en amarillo esta es la UDP-glucosamina, o el azúcar en este caso, y el DGS, que son en verde, que son motivos conservados, que son asparticos que están participando en la reacción de síntesis de ácido hialurónico. Ahora, ¿cómo funciona esta enzima? Bueno, ya se sabe, les decía, estos residuos conservados, estos motivos, reconocen a través de un ion magnesio la parte UDP del donador, y el DGS hace el corte para poder luego recibir al aceptor y poderse transferir, liberando a la reacción UDP libre. Bien, nosotros empezamos a trabajar con estas enzimas. Como les decía, no hay estructuras cristalográficas y había pocos estudios en realidad acerca de la estructura-función de estas enzimas. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer modelos, les decía yo, utilizando estas condroitin sintasas, modelos de las enzimas para identificar pues, los dos dominios y ver cómo estaban reconocidas. Todos estos análisis obviamente fueron in silico, y una de las primeras cosas que nos dimos cuenta es que encontramos un loop que parecía flexible, que teníamos problemas para modelarlo, y también lo observamos en las dinámicas moleculares que les voy a mostrar ahorita. Entonces, estuvimos revisando y resulta que sí existe un loop que es flexible, que ya ahora es reconocido como una tapa, probable tapa, que necesita estar abierto o cerrado. ¿Por qué? Porque tapaba el sitio de unión al donador. Entonces, bueno, estuvimos haciendo estudios a ver cómo funcionaba, porque pues nosotros lo que queríamos hacer era hacer dinámicas moleculares para ver cómo se llevaba a cabo la interacción del aceptor glucosamina en el dominio 1 de estas enzimas. Entonces, bueno, ya que lo identificamos, lo que decidimos hacer fue eliminarlo para poder introducir el donador y poder seguir estudiando. Entonces, este loop está constituido por 24 aminoácidos y es posible que también esté participando en el reconocimiento. Bien, entonces, ahí está. Ya que hicimos esto, ahora empezamos a hacer análisis de docking con el ácido, con la glucosamina. Nosotros nos enfocamos principalmente en el dominio 1, porque es el que te da la diferencia entre condroitin, heparosan, casi todos usan ácido glucurónico, y la diferencia se encuentra en el dominio 1.
Entonces fue en el que nos enfocamos. Hicimos análisis de docking, obviamente identificando los residuos que ya estaban reportados que participaban en la reacción. Sin embargo, encontramos una serie de residuos que no habían sido encontrados y que no están en las condroitinsintasas, pero sí están en las hialuronansintasas. Entonces, identificamos estos 5 residuos: la treonina 165, fenilalanina 167, 2 fenilalaninas, de hecho, que están haciendo, ahorita no se ve muy claro, pero aquí están haciendo como un sándwich en el UDP del componente, del donador, y 2 alaninas que te encontramos por ahí. Una vez identificado estos residuos que pudieran estar participando en el reconocimiento de este donador, decidimos, bueno, ya esto, obviamente ya hay algunos estudios, pero en realidad también son con dinámicas y muy pocos que pudieran estar implicados en el reconocimiento. Entonces, lo que hicimos en colaboración con el doctor Rodrigo Aguayo, obviamente esto lo hizo Gerardo Pacheco, que estaba en los autores, el primer autor, que es el estudiante de doctorado que realizó, junto con un postdoctorado, Enrique Raga, que estuvieron trabajando, implementando toda la plataforma de la expresión y todas las proteínas. Pero bueno, con el doctor Rodrigo Aguayo empezamos a hacer análisis de dinámicas moleculares de 500 nanosegundos, y entonces observamos cómo realmente este aceptor interaccionaba con donador. Y entonces podemos ver, ahora sí se ve más claro, aquí están las 2 fenilalaninas que están haciendo un sándwich, como que están sosteniendo a este UDP y que le permite acomodarse, porque al momento de buscar cuáles eran las diferencias o los residuos distintos en el reconocimiento a la glucosamina, a diferencia de lo que reconocía la condroitina, no veíamos muchos residuos diferentes. Donde vimos las diferencias fue en la región UDP de este donador. Por lo que consideramos que estos residuos que reconocen estos son los que están acomodando de alguna forma este componente. Otro estudio que se hizo fue identificar cuáles son las fuerzas que pueden reconocer o de unión de los diferentes aminoácidos a este donador, ¿no? Tanto a la región UDP como al azúcar. Y identificamos todos estos residuos. Algunos son los que ya les mencioné, que forman parte de los residuos catalíticos. Sin embargo, de los residuos catalíticos. Sin embargo, hay otros, como la treonina 165, que vuelve a aparecer, que parecían estar volviendo a salir identificados como posibles en el reconocimiento. Entonces, ya con este par de estudios, tanto el docking que hicimos más la dinámica molecular, pues ya identificamos o sugerimos que estos son los residuos que estarían reconociendo al donador sin ser los que forman parte o los que participan en la catálisis. Entonces, lo que decidimos, aquí podemos ver cómo están reconociendo tanto al azúcar como a la región UDP. Les decía, algo que nos llamó mucho la atención fueron estos 2 residuos que estaban haciendo sándwich, que no lo reconocían, que no se habían identificado. Entonces, finalmente nos quedamos con 11. Perdón. Y bueno, pues decidimos empezar este trabajo pues haciendo mutagénesis, primero eliminando estos residuos, una de las 2 fenilalaninas que estaban haciendo el sándwich, pero además identificamos esta treonina, que ahorita les voy a decir por qué es importante, que también estaba reconociendo al aceptor. Entonces, les decía, planteamos la plataforma, expresamos, purificamos ya todo lo que les estaba comentando. Incluso estamos con Enrique Rudiño tratando de obtener la estructura cristalográfica, que eso sería lo ideal. Pero, bueno, pues lo que decidimos es hacer la eliminación de esta fenilalanina, primero de la F225. Entonces, eliminamos el residuo y lo que observamos fue que efectivamente hay una caída de aproximadamente el 88% de la actividad cuando eliminamos este residuo, lo que nos demuestra que este residuo sí es importante para mantener a la reacción, ¿no? Para la catálisis, para la identificación del aceptor. Una cosa interesante es estos
esta enzima puede producir el ácido hialurónico sin necesidad de un iniciador, pero si nosotros ponemos un iniciador, podemos ver la actividad aumentada. Entonces, como que sí hay un acomodo importante cuando tienes un iniciador. Pero bueno, lo que medimos ahora, bueno, ¿y cuánto ácido hialurónico estaríamos produciendo? Obviamente vimos una disminución en un 88% de la actividad, pues efectivamente tuvo un impacto y no se pudo producir ácido hialurónico con esta mutante. Después estudiamos el papel de la treonina 165, hicimos lo mismo, la mutación eliminando esta treonina, y aquí observamos lo mismo, una disminución del 90% en la actividad de la enzima. También medimos ácido hialurónico a las 24 horas de reacción y vimos que no hay producción de ácido hialurónico. Entonces, podemos decir que estos dos residuos están implicados en el reconocimiento a donador. Aún así, una cosa que nos falta es hacer, y eso es lo que queda pendiente de este trabajo, es hacer una cinética de producción para ver si en realidad la cinética de producción de ácido hialurónico disminuye. Esta treonina nos llamó mucho la atención porque se hizo después un estudio de afinidad in silico, utilizando esta plataforma que se llama Premply, que nos ayuda a medir el delta G, o sea, los cambios de afinidad de la unión entre los residuos. Y si nosotros modificábamos esta treonina por una prolina, veíamos una disminución, más bien es una mejora en la afinidad. Y entonces lo que hicimos fue mutagenizar esta treonina, además de por la alanina, también por una prolina. Entonces, lo que observamos fue que efectivamente al modificar esta treonina por la prolina, vimos un aumento del 41% en la actividad de la enzima específica. Entonces, como pueden ver, estas aproximaciones tratan de hacerlo un poco semirracional, porque en realidad no es 100% racional, ya que no tenemos la estructura y todo, pero nos está dando idea de cómo podríamos mejorar la enzima. Desafortunadamente, cuando vimos producción de ácido hialurónico, de nuevo no vimos un aumento. Y les decía aquí, ¿por qué? Porque lo medimos a las 24 horas. Necesitamos hacer una cinética de producción para ver si es más rápida la producción en realidad durante el tiempo. Pero lo que sí hicimos fue una caracterización cinética y bioquímica de esta nueva enzima que mejoró la actividad enzimática. Entonces, determinamos las modificaciones en pH, temperatura óptima y termoestabilidad, viendo que la enzima modificó su temperatura óptima, ahora estamos a 42 grados en temperatura óptima en lugar de 30, que es lo que teníamos con la silvestre, una termoestabilidad sí nos disminuyó. Esto es algo de lo que estamos estudiando, y bueno, esto se comparó con lo que teníamos nosotros en el laboratorio y con lo que se había reportado en la literatura. Entonces, lo otro que hicimos, obviamente, es ahora sí determinar los parámetros cinéticos para ver en dónde había estado el impacto de estas modificaciones en las constantes cinéticas. Y lo que podemos ver, aquí lo tenemos, podemos ver que la Km de la silvestre es de 0.078 y disminuyó, quiere decir que mejoró la afinidad en 0.018. Mientras que en el caso esto fue en el de glucurónico, que eso nos sorprendió. En el caso de la glucosamina, como se esperaba, entonces sí hubo también una disminución, entonces hubo un mejor reconocimiento de ambos sustratos. Y esto es algo que nos sorprende porque nosotros modificamos el dominio 1, pero tuvimos un impacto en el dominio 2. En cuanto a la CACAT, no vimos un cambio en realidad lo suficientemente fuerte, pero al momento de analizar la Vmax y lo más importante, la eficiencia catalítica, sí vimos una mejora en la eficiencia catalítica de esta enzima, específicamente con el glucurónico y del doble del ácido de la glucosamina. Entonces, pues estos son como que los resultados más importantes que tenemos de este proyecto. Les decía, este proyecto lleva más de 4 años, eso nos costó toda la plataforma, pero creo que ya estamos teniendo resultados interesantes. Y esta combinación de la parte de
utilizar dinámica molecular todavía con modelamiento y todo, todavía sigue dando resultados interesantes y más estas nuevas plataformas en donde te pueden identificar residuos interesantes, pueden mejorar las enzimas. Entonces, pues como conclusiones generales, y yo también voy a terminar antes, pues lo mismo, tenemos ya la plataforma para poder trabajar con esta enzima. Miren, justo a tiempo. Hemos identificado algunos residuos distintos a lo que se ha identificado actualmente que pudieran estar reconociendo a la glucosamina. Tenemos ya evidencias de dos residuos que no habían sido reportados que están implicados en el reconocimiento a la glucosamina y esto, la modificación o el cambio por una prolina en el residuo treonina nos permitió mejorar, la 165 nos permitió mejorar la enzima, al menos en eficiencia catalítica. Nos resta todavía identificar si esto tiene un impacto en la producción de ácido hialurónico. Finalmente, pues, ¿hacia dónde vamos? No vamos hacia la producción de ácido hialurónico con estas enzimas, porque los sustratos específicos son muy caros, porque son azúcares activados, ¿no? Y les decía que ya hay una producción bastante eficiente de ácido hialurónico vía fermentativa. Sin embargo, nosotros estábamos interesados en estudiar estas enzimas por lo que va más allá. Estas enzimas nos podrían ayudar, hacia allá estamos trabajando, para empezar a hacer diseños para poder ahora hialuronizar algunos otros componentes. Nosotros tenemos un proyecto en colaboración, tenemos un convenio firmado con CIATEG, con quien estamos trabajando con modificación de diferentes ácidos fenólicos, flavonoides y algunos otros componentes que pueden ser interesantes a nivel industrial porque son antioxidantes, son medicamentos, se utilizan para el tratamiento de la diabetes o el cáncer. Y entonces, esto es el principal problemática, es que son poco solubles. Entonces, una cosa interesante que sería para nosotros es utilizar estas moléculas como sustrato para poderle transferir un ácido hialurónico, una glucosamina, y luego hialuronizar estos componentes y que en realidad ya se transformen en componentes más solubles, más biodisponibles y que sí tengan un impacto. Entonces, pues hacia allá nos dirigimos, ese es el futuro del proyecto. Y bueno, les decía que la próxima semana tengo el seminario departamental, por si alguien quiere ver la línea de investigación completa, los invito. Y pues esto es lo que les traje para este seminario, este simposio. Muchas gracias. Vía Gloria, Claudia, Lorenzo, Nina y acá de este lado. Hola, Clarita, muy Hola. interesante. Tengo dos preguntas. Si te pudieras regresar a tus cinéticas, Claro. da la impresión de que tu enzima silvestre. Ok. Okay. Da la impresión de que tu enzima silvestre tiene algo de cooperatividad que se pierde con la mutación. No sé si ajustaste el modelo hacia. ¿Esta? No, la penúltima que mostraste. La actividad enzimática, perdón. Sí, ¿dónde están las cinéticas? Esta. Ajá. Sí, ves, ajustamos el modelo y no vimos claramente sí tratamos de ver si había inhibición por sustrato o había cooperatividad y no, el ajuste no nos dio. sí, las de UDP, de la silvestre parece ser cooperativa. Okay. ¿Y cómo explicarías esa posible cooperatividad, no? ¿Saben algo de si es monomérica, dimérica? Se sabe que está asociada normalmente a membrana, pero como nosotros le eliminamos la región C-terminal, que es la que le permite el anclaje, entonces en realidad no hemos visto que naturalmente no se debería no debería de haber dímeros o trímeros, pero tal vez en solución, como le eliminamos esta región, pudiera estar haciendo eso. Voy a revisar esta parte de la cooperatividad, a ver si podemos identificar, pero te digo, el ajuste no nos identificó algo así claro. Clarita, ¿qué tal? Yo por ignorante, pero ¿no es frustrante que tengas una mayor actividad catalítica 4 veces con una mutación con respecto a la silvestre y que no produzca más ácido hialurónico? Entonces, ¿qué pasó?
Claro. Mira, lo que pasa ahí, por eso les decía que lo de la cinética es importante. Una cosa es que a 24 horas ya se haya terminado el sustrato y entonces ya no pueda producir más. Por eso lo que tengo que ver es una cinética de producción, a ver si es más rápida y finalmente esto tenga un impacto en el rendimiento en cuanto a tiempo. Es probable que lo que hayamos visto, como fue a las 24 horas, ya se terminó la reacción y entonces pues las dos llegaron al mismo tiempo, pero eso no quiere decir que una no haya llegado más rápido que la otra. Y bueno, pues las constantes cinéticas nos dicen que sí, o sea que ahí hay un impacto, lo tenemos que medir. Pero sí, tienes toda la razón, sí fue frustrante. Aquí, en la misma línea, ¿cómo puedes tener 90% de disminución y nada de producción? Que quiere decir que te queda 10% y Eso nada de es, producción de producto. no, créeme que eso fue algo que estuvimos haciendo y de hecho tenemos resultados preliminares en donde entonces dijimos, a ver, lo que nosotros, la técnica para medir la actividad enzimática, nosotros estábamos enfocados en el reconocimiento del sustrato. Entonces la técnica que utilizábamos era un método acoplado en donde medíamos el consumo del sustrato, no la generación del producto ácido hialurónico, que es el que viene de la glucosamina y luego el glucurónico, etcétera. Entonces estábamos enfocados en esta parte. Entonces, vimos una actividad de un 10% que quedaba residual, pero no vimos ácido hialurónico porque creemos que lo que pasa es que está hidrolizando tal vez el sustrato nada más y no hay transferencia suficiente. Y eso sí lo hicimos a 24 horas, lo teníamos que haber visto, pero es claro que no hay producción de ácido hialurónico. O sea, este impacto que tuvimos fue tal que no nos permitió producir ácido hialurónico. Entonces, los ensayos preliminares sugieren que pudiera ser una hidrólisis solamente del UDP-glucosamina. Lo que estamos viendo, ese 10% que tenemos es solo por hidrólisis y no por producción de ácido hialurónico. Voy, Hola Clarita, ¿qué tal? rapidísimo. Claro. La trionina esta y la fenilalanina lo que están reconociendo es el nucleótido. Exacto, el UDP. Entonces, en realidad no es mucho reconocimiento del azúcar, Exacto. para nada. Y eso también pudiera explicar por qué ves efectos en la unión de cualquiera de los dos sustratos que pones, que no modificaste nada que tuviera que ver con el reconocimiento del azúcar. Pero, y la otra es, ¿hicieron el modelo de la prolina? ¿Hicieron el modelo computacional? Es que No. se ve padre porque sería la interacción de la parte hidrofóbica de la prolina con la ribosa. Entonces seguro embona muy bonito. Ok. Y la pérdida en estabilidad, pues que la prolina achichina la cadena principal. Ajá. Ok, muchas gracias. Sí, sí, lo vamos a tomar en cuenta para hacerlo el modelo con la prolina. Hola Clarita, nuevamente. Oye, me sigue quedando la duda el enfoque de este proyecto, porque sin duda el ácido hialurónico sigue siendo muy atractivo. Claro. O sea, es uno de los biopolímeros con valor comercial más alto, ¿no? Así es. ¿Por qué? Y Pastorela es una de las plataformas de producción junto con enterococos, bueno, de las que recuerdo. Estreptococos. ¿Por qué no buscar más hacia allá? Vamos, porque finalmente quizá se está moviendo hacia otro campo en donde de metabolitos de tipo secundario. ¿Por qué no insistir que en este tipo de estrategias que vas usando para ver qué tanto más puedes ganar con ese enfoque de la producción de ácido hialurónico? Sí, fíjate que lo que he revisado, y por eso no me estoy enfocando esa parte, lo que se ha hecho es la optimización de la producción de los metabolitos por vías metabólicas, efectivamente, a nivel fermentativo. Entonces, ¿quiénes siguen siendo los limitantes? Los sustratos, tanto el azúcar activado, la glucosamina, como el glucurónico. Entonces, mucho de lo que se ha trabajado es en la plataforma de la producción de estos sustratos, no tanto en la enzima. Lo que te trato de decir es que la enzima no es la limitante en el caso de Streptococcus. Lo que es el limitante son los sustratos. E incluso en este proyecto, los sustratos son carísimos y una de las limitantes para nosotros en muchos aspectos teníamos que elegir muy bien los estudios que estábamos haciendo por el costo de los sustratos. Entonces sí, o sea, no lo descarto, sí hay posibilidades, tendríamos que competir con precisamente
las hialuronsintasas transmembranales de Streptococcus que han sido modificadas y son muy, muy buenas productoras. La única diferencia, y ahí sí, es el tamaño del peso molecular del polímero que se produce. En el caso de esta, de Pasteurella multósida, es mucho más grande el tamaño del polímero que el de Streptococcus, de 2 órdenes de magnitud, creo que lo puse al inicio. Entonces, ahí sí pudiera haber un impacto. Y Muchas ya. gracias, Clarita. Bueno, Sí, ya estamos en gracias. tiempo. Muy bien, a continuación tenemos a la doctora Lidia Riaño, que está en el grupo de Baltasar Becerril. Sí, Adelante. Bueno, muchas gracias por su presencia. Les voy a hablar sobre el tema de 25 años de aprendizaje en la generación